Vamos por el buen camino. El gran debate del arranque de este curso político sigue siendo la reforma de la ley electoral. El pasado lunes, en Pontevedra y dentro de las juntas directivas locales del PP, Mariano Rajoy ofrecía un gran pacto de regeneración democrática que incluía esta reforma, que ya anunció este verano y fue calificada por muchos de pucherazo. Antes la amenaza del verano era la plaga de medusas y ahora el pucherazo. Mucho peor que la picadura de una medusa, no se soluciona con que te meen en la pierna. Así defendía Mariano Rajoy en Pontevedra la necesidad de llevar a cabo esta reforma. Hemos abierto y vamos a continuar abriendo un debate sobre la posibilidad de fortalecer el vínculo democrático a nivel local mediante la elección directa de alcaldes. Claro que hay que hablar de eso. Vamos a hablar y quien no lo quiera, que lo explique al conjunto de los ciudadanos. ¡Qué pillos, Mariano! ¿Cómo sabe elegir los sitios? Efectivamente, un tenemos que hablar es mucho más eficaz si de fondo tienes tu castillo. Exceptuando Convergencia y Unió, que según su portavoz Josep Sánchez Llibre está dispuesta a negociar, el rechazo del resto de la oposición es unánime. No es una reforma, es una cacicada disfrazada. Para nosotros es un intento de golpe de Estado a la democracia municipal. Es un atropello y vulnera normas europeas. Para nosotros es una insensatez en términos democráticos. Al gobierno le han dicho más veces no que a un teleoperador que por las tardes es testigo de Jehová. Aún no se conocen los detalles exactos de la reforma, pero sí que cambiaría el sistema actual en el que el alcalde es elegido por votación entre los concejales y concedería la alcaldía y la mayoría absoluta en los plenos directamente a la lista que obtenga un 40%, siempre y cuando diste del segundo al menos 5 puntos. Dar la mayoría absoluta al que obtenga el 40% de los votos. ¿Qué implicaciones tendría esta medida? Nos lo explica como si fuéramos todos de nuevas generaciones nuestro experto en matemática electoral, Dani Mateo. Sí. Gracias. Hasta ahora la mayoría absoluta se conseguía en unas elecciones y en cualquier votación obteniendo la mitad de los votos más uno. ¿Qué efectos tendría conseguirla con solo un 40%? Pues vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Imaginemos un pueblo donde el 40% de los votantes, porque se han dado un golpe o por lo que sea, quieren que el himno del pueblo sea, por ejemplo, una canción de Melendi. Y votan al partido azul. Bien, aquí tenemos el 40% de los votos. Al 60% restante no les gusta esa canción, pero si la mitad votan al partido rojo y la otra al partido naranja, tras esta reforma los de azul tendrían la mayoría y podrían poner de himno del pueblo la canción de Melendi. Es decir, un partido con un 40% de los votos podría hacer, y esto es muy grave, que los sentimientos de todo un pueblo vayan en chándal. La pregunta es, ¿eso respeta lo que quiere la mayoría? ¿Y no huele raro que el cambio de la ley lo proponga el manager de Melendi? Hasta aquí mi lección de matemática electoral de hoy. Muchas gracias. Muy bien, Dani Mateo. Ha seguido mis instrucciones de intentar acercarnos al hormiguero. Aunque ahí en vez de con vasitos lo habrían hecho con piscinas olímpicas de colores. Además de contar con el rechazo de la oposición, cuenta también con el rechazo de expertos y periodistas. José Antonio Zarzalejos, exdirector de ABC, en su blog del Confidencial, calificaba esta propuesta de reforma directamente como una cacicada para evitar un descalabro electoral del Partido Popular. Si el PP y el Gobierno no cambian el sistema de elección de alcaldes, podrían perder ciudades emblemáticas de su poder territorial, concretamente Madrid, Valencia y Sevilla. Creía que cacicada se usaba solo si pasaba esto en Venezuela o en una comunidad en la que no gobierna el PP. Me lo han cambiado. Este no es el Zarzalejos del que yo me enamoré. Además, el argumento de que las listas más votadas deberían gobernar en mayoría tampoco era necesario. Ya es así en gran parte de los ayuntamientos. En 2011, 8 de cada 10 alcaldes fueron elegidos por mayoría absoluta. ¿8 de cada 10? Lástima, uno más y empatan con los dentistas que recomiendan un chicle sin azúcar.
Victoriano Ramírez, experto en procesos electorales, cree que la reforma que urge es otra, como explicaba en su artículo del lunes en El País titulado ¿Es prioritaria la elección directa de alcaldes? El cambio de sistema electoral para las elecciones municipales no es el más aclamado por los ciudadanos. La representatividad del Congreso de los Diputados y las competencias y composición del Senado están muy por delante. Victoriano Ramírez también ilustraba cómo el actual sistema beneficia a PP y PSOE en su artículo del lunes en El Mundo, titulado Reforma electoral y regeneración democrática. PP y PSOE recibieron un escaño por cada 60.000 votos. Izquierda Unida obtuvo un escaño por cada 150.000 votos. Y UPyD recibió un escaño por cada 230.000 votos. Pero, un momento, ¿este es el mismo Victoriano Ramírez? Sí. ¿Y publicó en el mismo día un artículo en El Mundo y otro en El País? Caramba, Victoriano se lo está llevando calentito. Bien, pero pongámonos serios. Con los votos con los que Izquierda Unida consigue un escaño, al PP y al PSOE le dan 2. Les hacen un 2 por 1. ¿Pero esto es el Congreso o al campo? Bueno, es fácil distinguirlos. En el campo, al salir, se ha robado pita. Y seguimos con rechazos a la propuesta de reforma. Pedro J. Ramírez, en su artículo de este domingo en El Mundo, era así de contundente y de gráfico. Comparaba las formas de Mariano Rajoy con las de la reina gobernadora María Cristina, junto a esta ilustración. Bien. ¡Qué favorecido está! Mariano es como yo. Como tiene buena piel, con cualquier trapito está mono. El exdirector de El Mundo seguía el pasado lunes criticando duramente la propuesta de reforma en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta y acusaba a Rajoy de anteponer los intereses de su partido a los de los españoles. De todos los jefes de gobierno que ha habido en España, el que está gobernando en una clave más partidista, es decir, anteponiendo los intereses de su partido a los de los españoles, es Rajoy, porque claro, solo de esa manera ha podido sobrevivir políticamente a una pistola humeante del calibre de Luis, sé fuerte, mañana te llamo, lo entiendo. Es decir, los SMS de apoyo explícito a la corrupción y de obstrucción a la justicia. Ay, Bárcenas, los mensajes, los sobres, qué tiempos. Menos mal, aquello pasó y podemos centrarnos en la reforma de la ley electoral, que es lo que le gusta a la audiencia. Bueno, eso y la carne. Podría hacer esta sección en toples y reventar los audímetros, pero me reservo para la reforma del Estatuto de La Rioja. Será un momento loco. Los expertos en Derecho Constitucional también creen que las razones que hay detrás de plantear esta reforma justo ahora son otras. De forma contundente rechazaba esta propuesta Jorge de Esteban en su artículo para El Mundo titulado Una reforma inaceptable. Es inquietante que el PP, motivado por su pánico a perder su posición de poder, trate de engañar a los ciudadanos encubriendo sus propios intereses partidistas mediante la afirmación de que es una medida de regeneración democrática destinada a acercar las decisiones al pueblo. Lo que sí es cierto es que tras esta reforma, si el PP repitiera los resultados electorales de 2011, obtendría la mayoría absoluta en 49 de las 78 principales ciudades del país, 8 más que entonces. Bien, me costaba creerlo, pero va a ser verdad. El gobierno pretende cambiar la ley electoral por intereses partidistas. Pero es que nadie se mueve por amor como Alfonso X. Tampoco el momento en el que el Gobierno la presenta es el más adecuado. Así, de nuevo, Jorge de Esteban, en el artículo que mencionábamos antes, señalaba lo que otros muchos: no se pueden cambiar las reglas a tan solo 10 meses de unas elecciones, algo que coincide plenamente con el Código de Buenas Prácticas de la Comisión Europea, que recomienda evitar la revisión del sistema electoral poco antes de unos comicios y marca incluso un plazo mínimo de 1 año para no dar la impresión de que los cambios obedecen a intereses partidistas. Efectivamente, está feo cambiar las reglas del juego a medio partido. Es como si Iniesta, perdiendo 3-1 contra Holanda, hubiera dicho: se vale con la mano. Javier Pérez Royo, también catedrático de Derecho Constitucional, afirmaba lo siguiente en El País, en un artículo titulado Basta ya. La reforma de la elección de los alcaldes se va a tramitar como una reforma de una ley orgánica, pero materialmente es un decreto ley aprobado por el Gobierno. Los partidos de la oposición no deben dar cobertura parlamentaria a lo que es una quiebra del consenso constitucional. El Partido Popular, pese a todo, parece decidido a presentar esta propuesta de reforma. Escuchamos al vicesecretario general del PP, Carlos Floriano. Nos gusta que gobiernen los ganadores, porque es lo que quieren los ciudadanos.
y no que gobiernen los perdedores, porque eso no lo quieren los ciudadanos. Les pedimos que le den la voz a los ciudadanos y no que la voz de los ciudadanos la corten en los despachos en los que se reúnen algunos para intentar llegar a acuerdos contra la voluntad de la gente que vota. Pero qué manía le han cogido justo ahora a los acuerdos. Menos mal que no lo pensaron hace unos años. Efectivamente, si hubieran estado en contra de esos pactos, por ejemplo, en 1991, a lo mejor Rita Barberá nunca habría sido alcaldesa de Valencia, ya que entonces lo consiguió con el 25,5% de los votos y el apoyo de Unió Valenciana, dejando fuera de la alcaldía a la fuerza más votada, el PSOE, con un 37,3%. Bueno, no quiero ni pensarlo. Nos habríamos perdido imágenes imprescindibles para nuestra democracia como esta. Efectivamente, el gobierno acaba de emprender una cruzada contra unos pactos que en ocasiones ellos mismos han suscrito. Es lo que en política se llama la táctica del exfumador. Pero Mariano Rajoy tiene aún a alguien más en contra de plantear esta reforma justo ahora. Él mismo, así lo expresaba en 2011. No se pueden cambiar las reglas de juego a última hora. Eso es muy poco democrático. Las reglas de juego se cambian al principio, cuando empieza el partido, para entendernos, nunca a última hora. En segundo lugar, la ley electoral, como regla de juego que es, no se debe cambiar por mayoría. Estas cosas hay que pactarlas, hay que acordarlas, hay que hablarlas y no hay que hacerlas por puro interés partidista, que es lo que se ha planteado ahora. Y hace un año, en septiembre de 2013, volvía a repetirlo, llegando a asegurar que él no cambiaría la ley electoral. Lo más importante, conociendo la historia de ese país, es que cualquier modificación de la ley electoral se haga con un gran consenso. Yo, desde luego, nunca modificaré la ley electoral por mayoría. Por mayoría subiré o bajaré la tarifa del impuesto a la renta a las personas físicas, pero en ningún caso modificaría la ley electoral. Francamente no veo la contradicción. Si esto os parece una incongruencia, tendríais que ver a María Dolores de Cospedal explicando lo que es un fuera de juego. ¿Ha viajado usted en una nave espacial a otro planeta? Sí, por supuesto.